Buenos días. No voy a hablar de nadie. No. Hablará él. Él, porque hoy tenemos un artista. Cuidado. Hoy no voy a hablar de nadie. Quiero que él nos hable solo, tranquilo, sin muchas preguntas. Que se encuentre a gusto. Bueno, a gusto, todo el mundo que viene a nuestro programa se encuentra a gusto. Pero es uno de los personajes que va a abrir este año la segunda temporada del año. No del programa. Del programa va a ser la cuarta temporada del programa. La segunda temporada del año, ¿vale? Hemos tenido la temporada de invierno y vamos a tener nuevamente la temporada de invierno después de que pase el puñetero calor. Digo que pase porque aunque hoy todavía hace calor, bueno, ya nos encontramos en el mes de agosto, finales. Ya estamos en agosto, a puntito ya de empezar a crear las nuevas parrillas de este año. Y como va a ser la primera, yo quiero que sea este artista. Me han hablado muy bien de él. Y hemos tenido la suerte de acudir a 2 conciertos el día 13 pasado y el día 19 pasado, mes de julio, porque ya estamos en agosto. Y quiero dedicarlo a un gran amigo. Este programa se lo quiero dedicar a nuestro amigo Sergio. Sergio es nuestro jefe, amo, compañero, buen amigo, ¿vale? Y ¿qué quiero que os diga? ¿Qué quiero que os diga? ¿Veis? Nos han recordado el espectáculo este, ¿eh? Es que tenemos una secretaria. Tenemos una secretaria. Fijaros, este fue 2 espectáculos, ¿eh? El día 13 y el 19 de julio. Eso fuimos con este buen compañero también, David Mitchell, si no me equivoco. Lo he dicho bien. Lo he dicho bien, siempre me equivoco. Vale. Pero, como este es el primer programa de artistas que empezamos trayendo a un buen artista, pues se lo dedicamos a Sergio. A Sergio y a su mujer, ¿eh? Que sé que se han tirado también un veranito trabajando para aquí y para allá, y con las fallas y con las proclamaciones para la futura fallera mayor de Valencia y de la Corte de Honor de Valencia. Grandes compañeros que trabajan muy bien el tema fallero, muy bien. Bueno, ya para no enrollarnos hoy con información, que sea el que se presente, ¿de acuerdo? Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días. ¿Cómo me llamo? Me he olvidado hasta de mi nombre, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo no soy el único? Yo no me equivoco. También, ¿no? Yo no me equivoco, porque si él se llama Daniel, ¿verdad? Eso es. Pues en vez de Daniel le hubiera dicho Isabel. Presley. Seguro, porque yo es que Sí. lo de los nombres, hombre, tengo 3 hijas. Y a veces tengo que decir, a ver, cariño, espera que mire los DNIs, el libro de familia, porque se me olvida. Y encima mi hija, la pequeña, la que canta conmigo, que es Zulema Antea. Qué nombre más bonito, Zulema. Sí, qué chulo. todo el mundo me pregunta de dónde saqué. De algún libro de mitología a mi griega mujer o algo de eso. a mi mujer le digo que se ve que estaba borracho esa noche, porque es que no lo sé. Zulema. Sí, me enteré que es un nombre griego y tal. Antea, sí, eso sí, es un nombre vasco. Qué bonito. Nombre vasco. Y yo admiro a todos los españoles, pero sobre todo a los vascos. A mí me encantan los vascos. Buena gente, muy buena gente. Muy buena gente, Buena gente real. Sí. Tengo otra que se llama Mónica de Los Ángeles, Mónica Esther de Los Ángeles, ves tú como no me acuerdo, ¿eh? Y tengo mi mayor que la quiero con locura, que no me la toquen a mis hijas, pero esa, mi hija Sandrita, le llamamos la Teddy, para acordarme del nombre. Porque yo le llamaba Alejandra, la Teti, ella es la Teti. Y entonces, después de este rollo, Eso. va a ser él quien se presente bien. Eso es. Hola, muy buenas señoras y señores. Mi nombre es Daniel Yuk y estoy muy contento de tener aquí pues un pequeño lugar, una pequeña parcela para hablar un poco de mi trayectoria, mi carrera como cantautor, mi paseo por la música y por la vida, y aquí muy bien acompañado de este caballero maravilloso. ¿Veis? No se acuerdan de mi nombre. Soy Luigi, Luigi. L-O-U-I-X-I.
Que es vasco, es un nombre vasco, ¿no? ¿O qué? No, es francés, pero en vez de ser Luis, Esto le han echado algo a este café. sí, ¿eh? sí, Qué madre de la es madre, francés, cómo estoy. pero es como decir Luis en castellano y Luisito en castellano. Pues sí. allí igual. Es Luis o Luigi. Es Luigi. Luis y Luisito. Eso es, eso es. Es que mi padre se toma en serio que los niños venían de París. Es literal. Y mi padre lo hizo aquí en España y se cogió la cigüeña bajo el brazo y se llevó a mi madre y dice, Se tú la tienes lleva que ir a París ya. Eso es. Muy bien. Es lo que hay. Qué Bueno, bien. cuéntame bien tu trayectoria, cuántos años llevas, el género de música que tú haces, qué tipo de género de música. Bien, vamos por partes. El género de música es bastante particular. Yo tengo en este caso una gran influencia por Tino Casal, que me parece que es el más extraordinario que ha podido haber. Te voy a decir una sorpresa. Tino ¿Sí? es de los artistas que yo tuve la gran suerte de conocer trabajando en Berlín y es el primer español que entró a Miquel Merino a felicitarme el primer concierto que hice en Alemania. Qué maravilla, siempre han dicho que es un gran ser humano y una gran persona, aparte de un gran artista y también una persona que usa la voz de una forma muy particular. Muy especial. Y con una técnica impresionante, ¿no? Entonces, esa es mi gran referencia. Luego tenemos aquí Camilo VI, por ejemplo, en Valencia, impresionante también. Mónica Naranjo, una voz increíble, ¿no? El estilo un poco lo puedo definir como una ópera rock electrónica. Correcto. Es un poco lo que intento hacer, lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que me motiva. Trabajando siempre con elementos sinfónicos, en este caso, con estos sintetizadores de los años 80 y demás, y con el rock and roll, por supuesto. Yo creo que todos los artistas, hagamos el género artístico que sea, llevamos en el fondo, digamos, la adrenalina rockera. Sí, por supuesto. De una manera u otra, de un estilo de rock o pero yo creo que la llevamos todos, ¿es así o no? Es así, es así. Yo fui un enamorado del valenciano Bruno Lomas. Correcto. Cuando él hacía su peculiar. Y hoy hay un valenciano que sigue haciendo muy bien ese género, que es Emilio Solo. Ah, correcto. El amigo Emilio Solo también lo hace muy bien. Muy bien. Me encanta, me encanta. Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, las canciones son representaciones teatrales, ¿no? Son 3 minutos que cuentas una historia que empieza y termina, y en este caso, a la hora de componer, pues de una forma explosiva, de una forma volcánica, como una de mis canciones más conocidas, que se llama El Volcán, y aparte soy Sagitario también, por lo tanto soy un hombre fogoso, un hombre que nace y muere en cada momento que canta una canción. Muy bien. Bueno, ¿os dais cuenta que cada vez traemos artistas y personajes con un poco de diferencia de uno a otro? Creemos que son iguales o que no hacen lo mismo. Y es que no es tan difícil aquí en Valencia encontrar artistas que hagan un género similar, pero que sean diferentes. ¿Por qué? Porque aparte de que siempre se ha dicho que Valencia es la cuna de los artistas, es que es de los artistas que son de aquí y de los que vienen de fuera. ¿Os acordáis de David Mitchell? Mi compañero David Mitchell. Creíamos Sí. que hacía cumbias así normal y corriente y resulta que tiene un estilo tan propio también, ¿verdad? Particular, sí. Entonces, sí. eso es lo bueno que tiene nuestro programa. Buscamos y rebuscamos. La diversidad, ¿no? Exactamente, Eso procuramos es. traer lo mejor y lo diferente. Que tengáis la suerte, y mucho de la gente que estáis en casa, que tenéis problemas de movilidad, yo sé que muchas veces tienen dificultad de poder acudir a un teatro, a un concierto, a un sitio para poder vernos. Por lo menos que los conozcáis aquí en la televisión. Nuestro programa Univers TV, Desayuno Popular, va a intentar que siempre estéis informados e informadas. Es que tengo una mujer Sí. de 91 años que se enfada cuando no recuerdo a las mujeres. Ah, fíjate. Eso es una moda socialista y a mí no me gusta, ¿eh? Aquí, como decía Camilo José Cela, neutros. Eso Hombres, mujeres y neutros. Y se acabó. Ya está. Tanto lío.
Todos somos hijos de Dios, todos somos exacto. hermanos. Un músico es un músico, igual da que sea mujer o que sea hombre, ¿de acuerdo? O que sea neutro, me da lo mismo. Muy bien. Pero, cuidado, que tengo mi amiga, la chica trans colombiana que ya traje aquí y os gustó mucho el programa, que está a punto de venir. Ella os recordará eso, que va a volver a veros. Os lo va a recordar. Muy bien. Bueno, dime más cosas de ti. Más cosas de mí. Bueno, pues yo soy un enamorado de la voz, de las técnicas vocales, de las últimas tendencias que salen de técnicas americanas, de Estados Unidos, los últimos estudios y avances. En este caso, a la hora de componer o de escribir, siempre intento complicarme un poco la vida a la hora de cantar y jugar con diferentes tesituras y diferentes rangos, con falsetes, con voces con mucha potencia, con susurros, con un poco de todo, ¿no? Que son en este caso elementos que me ayudan pues a poder interpretar la vida que todos interpretamos. Los artistas pues cada uno tenemos un punto de vista de interpretar y de empatizar. Y de empatizar, ¿no? Vocalmente hablando. Eso es, representamos un poco la vida, ¿no? De las cosas historias populares que nos suceden a todos y cada uno de nosotros, y cada uno pues lo vive de una forma o con una intensidad diferente, ¿verdad? Y en este caso pues yo exploto en el escenario, y debajo del escenario, como se puede comprobar, parezco mucho más tranquilo, mucho más sosegado, ¿no? Y en este caso pues yo empecé a cantar porque cantar me permitía una cosa que no me permitía hablar, que era decir absolutamente la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Entonces yo recuerdo que el canto era una gran estrategia para poder comunicar sin ningún tipo de censura aquello que me podía suceder o que me podía surgir en el interior, ¿no? Y además la gente aplaudía una vez lo hacía, ¿no? Y bueno, y así empezó la historia de la música. ¿Pero cuántos años llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues pues ahora tengo 35 en este caso, desde los 9 años. Pues empezaste cuando yo empecé con 9 años aquí en España. Tengo un compañero, artista valenciano, lleva toda la vida cantando, y es otro de los grandes desconocidos que tiene Valencia. Lleva muchos años y evidentemente ya la gente pues... pero se olvidan pronto los valencianos de los buenos artistas que tiene Valencia. Pero te lo voy a presentar, porque tú me has empezado hablándome de un artista que es Tino Casal, que una de las cosas que te habrá vibrado muchísimo de Tino Casal es esos agudos. Correcto. Eso vale. Es. Valencia tiene un artista, y voy a aprovechar para nombrarlo porque también próximamente va a estar con nosotros, porque se merece que lo recuerden. Con una voz increíble, tiene una edad ya avanzada, como todos, vamos creciendo. Es veterano. Pero mantienes ese potencial de voz. Te estoy hablando de Yaco Lara. Por supuesto, yo lo admiro profundamente. Yaco es una voz privilegiada. Es una voz increíble. Y muchos de los que venimos después pues admiramos muchísimo a estos artistas que además han abierto camino para que somos diferentes en este caso. Él es más melódico, pero es sensacional Yaco, lo que hace con la voz bueno, este señor. Pues yo lo estuve escuchando no hace mucho en una verbena y lo recuerda la gente. Oye, es increíble que todavía tenga ese chorro de voz. Eso es entrenamiento y cuidarse y hablar bajito y ir con una bufanda en agosto. Es increíble, no es de verdad. La llevo. Sí. Qué gran persona, Yaco Lara, de verdad. Qué maravilla. Y pensar que con la edad que tiene, hombre, no la voy a decir, tampoco tiene 90 años, Cuidado. Pero que es increíble un hombre con la voz que tiene todavía, que sepa y sea capaz de levantar al público. Claro. Bueno, sabemos que en España hemos admirado y seguimos admirando mucho a este italiano, que lo único que no me gusta de él es su carácter. De hecho, fíjate, no voy a decir ni su nombre. El que canta Felicidad de Italia. Sí, correcto. Sí, más o menos ya. Que le den morcillas. Tuve la suerte en Asfira hace unos años,
coincidir en escenario con él. La exmujer, un encanto de persona, un encanto. Y él es un encanto de soberbio, tonto y poco artista como compañero artístico. Pero, fíjate, hablamos siempre de él, ¿vale? Pues yo creo que hay que hablar más de Yacola. Tiene mucha más voz que él. Lo hace muy bien, lo sigue haciendo muy bien, lo admiro y como persona es lo más importante un para un artista, gran hombre, un gran compañero. Nos hacen el público. Todos los artistas tenemos que tener mucha humildad y mucha gratitud de cada vez que vienen a vernos a actuar y que tenemos la oportunidad de compartir algo tan personal y tan íntimo como cantar, que nace normalmente en la intimidad de una habitación donde te imaginas generalmente que llenas un estadio, ¿no? Y luego cuando tienes la oportunidad de poder reproducir eso para todas las personas que vienen a verte y tener un pequeño momento de eternidad, eso no tiene precio y eso lo hace el público y nosotros nos debemos al público y hay que ser muy humilde también. Esto es lo que yo considero. Pues te lo quiero presentar porque ya verás que es un gran compañero, que es amigo de todo el mundo. Él dice que no tiene enemigos y eso es importante. Es importante porque, ya te digo, lleva toda una vida cantando, yo lo admiro, sé que es un grandísimo profesional y me acuerdo todavía, fíjate, dónde nos conocimos y cómo nos conocimos. Y es cuando él empezaba a cantar, había una zona de Valencia de pubs y él cantaba mucho en un pub que se hizo famoso, que era el pub Comandant. Se hizo famoso porque allí eran uno de los pubs que puso de moda y en plan barato cuando la gente joven no podíamos pagar un cubata. El famoso, digamos, tinto de verano, pero que entonces no se llamaba el tinto de verano. Era, pues eso, una mezcla parecida al calimocho. Sí. Vale, y ahí se puso, y ahí vamos la gente porque no me acuerdo si eran 5 duros, como se decía antes. Sí. Y nos podíamos tomar 2 o 3 en plan barato. Y él cantaba allí con su guitarra y ya. Qué bien. Y ya destacaba, con su juventud ya destacaba. Y yo a esa gente la admiro mucho, de verdad. Claro. Como te voy a admirar a ti, porque yo sé que tú vas a triunfar. Llevas un género y un estilo y una forma de trabajar no frecuente actualmente. No frecuente. No frecuente. Y muy diferente a todo lo que hacen el resto de compañeros, ¿no? Claro. Tratando en este caso de intentar perfeccionar, ¿no? Todo el aspecto técnico, el aspecto musical, para intentar llegar a la gente, que es de lo que se trata, y llegar en este caso con esta forma de entender la música que tiene que ver con las influencias de las raíces clásicas, de las raíces electrónicas, de Depeche Mode y de toda esta música relativamente oscura, ¿no? Yo soy una persona pues muy terriblemente sensible, más de lo que me gustaría, ¿no? Por eso de alguna manera parece que tengo facilidad a la hora de poder interpretar o subirme a un escenario, porque todo lo vivo con mucha intensidad y entonces este tipo de música siempre ha creado una atmósfera y una banda sonora en mi refugio y en mi silencio para reconstruirme y recomponerme de alguna manera, ¿no? Y bueno, y el rock, pues como buen sagitario de pura cepa y buen valencianote que soy, pues lo llevo en las venas. Ya sé dónde es que no sabía dónde era. De Marte, soy marciano. Iba a hacer la pregunta, digo, ¿eres de Valencia? Soy de Marte, soy del planeta Marte. Vale. Sí, de Valencia, sí. Yo soy del planeta Miércoles. Ah, muy bien. Sí, porque hay que ser de todos los planetas, De todos los santos, como Freud. Claro, yo soy del planeta Miércoles, porque miércoles es el día que descanso normalmente. Entonces aprovecho ese día. Dani, me permite que por supuesto. te llame Dani. Me alegra mucho que hayas estado en nuestro programa. El único problema que tiene nuestro programa es que siempre lo hacemos un poco cortito. Vamos a intentar intensificar el tiempo a partir de ahora, ¿vale? Ahora que ha pasado ya prácticamente el verano, nos metemos ya en la etapa de... Afortunadamente ya está terminando, porque no se puede soportar, Vaya verano, es demasiado. Joder. Sí. Y el caso es que, fíjate, en mi casa vienen todos los días unas palomas, ¿sabes? En el balconcito.
Fíjate. Y el otro día, 2 de ellas llevaban bufanda ya. Digo, no sé. Digo, estas palomas bien son migratorias de esas que llaman, ¿no? Eso dicen. Se ve que vendrían de Polonia o de algún Finlandia, sitio de algún sitio. estos. Pobrecita. Sí. Pero no, hemos tenido un verano acústico. Muy bien. Bueno, amigos, amigas, os dejamos. Sabéis que os dije que yo iba a dedicar mi programa de Desayunos Plurales durante este año a mi gran amigo que nos dejó hace unos meses, mi amigo Juanra. Juanra, te quiero mucho, te he querido mucho. Eres uno de los amigos que me has hecho reír y llorar mucho. Pero no te preocupes. Ya me he enterado que este verano se ha tirado Juanra allá arriba montando conciertos, que es lo suyo, y que toda mi familia, amigos y compañeros que están por allí se lo están pasando en grande contigo. No dejes de hacerlo y hasta final de año mi palabra se va a oír siempre en nuestro programa. La última dedicación siempre va a ser para ti. Nos acordamos de ti, Juanra. Un abrazo, amigo. Bien, y ahora os dejamos que sea este hombre que se despida. Bueno. Que ya tiene ganas de irse porque no ha almorzado ni ha desayunado. Nada, y Más esto que un hay que café. mantenerlo, esto hay que mantener. Hay este que cuidarlo. cuerpo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Luigi, por la oportunidad de tener este pequeño rincón para hablar un poco, pues, de la música, que es lo que nos une, ¿no? Y bueno, y un fuerte abrazo y un beso hacia el cielo para Juanra. Que ha sido el precursor de muchas cosas y muchos de los que venimos detrás lo admiramos profundamente, y aprovecho en este caso también para dar mis redes sociales para que la gente pueda descubrirme en este caso. Publicidad. Hombre, por está supuesto. gratis, La próxima ya la pagas, Eso es, la próxima pagando, la primera de prueba gratuita, ¿no? Que es Daniel Yuk Vocal Coach en Instagram, en Facebook, Daniel Yuk, el cantante recursivo, en YouTube, donde en este caso pueden escuchar pues mi pequeña y modesta discografía, Orígenes, Regeneración primer volumen y Regeneración segundo volumen, y bueno, un cantautor en este caso con un tinte de ópera rock. Muchísimas gracias, besos y hasta pronto. Nos marchamos. Bueno, perdonad, es que nos hemos despedido un poco de prisa. Eso es. Bueno, aquí donde nos veis, Aquí. gracias, Dani. Eso es. Somos un grupo maravilloso, sobre todo un grupo de amigos y amigas encantadores de Commandants. ¿Lo he dicho bien? Comandas y capitanes. Cualquiera que quiera hacer una camiseta de estas, no hay ningún problema. Solo tenéis que coger y enviarme a mi correo. Necesito una camiseta. Mi correo es LOUIXI. Ahora ponéis un 7 @gmail.com. Luigi7. La camiseta es barata, entre 1.000 y 1.500 euros. No os preocupéis. Tallas las que queráis. Cantidad, bueno, yo sé que hay gente que quiere comprarse para cambiarse a diario 2 o 3 veces. No hay problema. Pedirla, os diremos precio de amigos. Venga, está entre 18, 15 euros. Va, depende de la cantidad que pidáis, os la hacemos. Pero tenemos que mover esa camiseta. Y cuando llevemos 2, 3 meses moviendo la camiseta, nuestra amiga Cecilia os dirá el motivo de esta camiseta. Es muy importante. Ay, qué bonito. Y ella tiene que expresar el motivo. Sí. Mejor ella que nadie. Mejor ella que nadie. Lo creo ella por ese motivo y ella nos dirá el porqué. Va, si pedís de aquí a un mes 100, os lo salemos a 10 euros. Va, baratitas. Muy bien, muy bien. Baratitas, mejor que las del Valencia Club de Fútbol, que te cobran 100 euros de una camiseta. Venga, amigos, hasta pronto. Ahora sí, un besito a todos y a todas. Si crees que tu tiempo terminó, por eso te resignas a aceptar derrotas que se clavan como mil puñales en el alma. O por lo contrario puedes entender que los demás no saben de tu ser y los tesoros
iba de espía. No dejes que apaguen tu voz, te tienes que levantar. Heridas en el corazón, difíciles de cicatrizar. Dame tu tiempo para equivocarte y apertar, que nadie ponga sus miedos en tu caminar. Destruye las fronteras de lo conocido, siempre fiel a tu destino. Abre tus brazos a la vida y a la libertad, no te vas a dejarlo todo sin mirar atrás. Olvídate de todo lo que has aprendido, es falso, apesta y está podrido. Dame tu tiempo para equivocarte y acertar, que nadie ponga sus miedos en tu caminar. Destruye las fronteras de lo conocido, siempre fiel a tu destino. Vamos a la vida y a la libertad, no te vas a dejarlo todo sin mirar atrás. Olvídate de todo lo que has aprendido, es falso, apesta y está podrido. No dejes que apaguen tu voz, te tienes que olvídate de todo lo que has aprendido, es falso, apesta y está podrido. Heridas en el corazón que pronto se van a sanar. De disco, es falso, apesta y está